Contacto ahora con Patricio Zamorano, quien también nos va a ayudar a entender esta situación. Patricio, ¿cómo estás? Ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Washington, D.C., aquí en el centro de las noticias, donde se ha dado esta información que yo diría que es una de las más importantes políticamente de este año, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, de inmediato te hago la pregunta, ¿cómo ha recibido Estados Unidos en la ciudad de Washington esta notición que ha generado esta decisión de Joe Biden de no prosperar en la carrera presidencial? La verdad es que fue una sorpresa enorme desde el punto de vista del personaje, porque Joe Biden, hay que recordar que estaba bajo una presión enorme desde el desastroso debate en el que participó hace algunos días contra Donald Trump, donde surgieron una cantidad enorme de dudas. En efecto, yo diría que Joe Biden estaba en una porfía política enorme porque sabía que las encuestas lo respaldaban todavía, porque curiosamente tanto el debate desastroso como el atentado contra Donald Trump no ha afectado fuertemente al tema de las encuestas. Él sabía eso y tenía siempre la esperanza de poder continuar, pero no contaba con la oleada de falta de apoyo que ha tenido dentro del Partido Demócrata con muchas personas importantes a nivel de los gobernadores de los Estados Unidos, de congresistas y principalmente de los donantes. Hubo una reunión estas últimas horas con los donantes del Partido Demócrata donde hubo mucha incertidumbre y donde no hubo paz con respecto a saber cuál era la situación real, concreta de esta porfía de Joe Biden de continuar en la carrera presidencial. Así que lo que ha pasado hoy fue una noticia extremadamente importante que puede cambiar la historia de los Estados Unidos, porque no es común que un candidato renuncie a su posibilidad, especialmente a algunos meses antes de la elección. Así que en ese sentido abre todo un abanico enorme de un nuevo proceso político con un nombre nuevo. Hay que recordar que Joe Biden en su anuncio nombra a Kamala Harris como su sucesora, le da su apoyo explícito y eso te da luces sobre quién podría ser, yo diría, una gran posibilidad. Muy extraño que no sea el caso de que Kamala Harris, la vicepresidenta actual, sea la candidata presidencial del Partido Demócrata contra Donald Trump, ¿no? Exactamente, Patricio. Mira, quiero justamente preguntarte respecto a la situación de Kamala Harris, porque, claro, el mismo Joe Biden la propone a ella como candidata, pero antes de ello quería profundizar un poquito en las posibles razones que hayan sido las causales de esta toma de decisión por parte de Joe Biden. Se habla de problemas de salud, se habla de algún tipo de problemas para incluso continuar. Se le ha visto un tanto difuso en algunas conferencias de prensa, por ejemplo, en algunas alocuciones. ¿Es quizás esa la principal razón, su problema y tal vez la salud mental de Joe Biden, o no? La decisión o la razón principal por la cual finalmente decide bajar la candidatura. No hay ninguna duda, esa es la razón principal. Lo que pudimos ver, el debate, especialmente si uno puede escucharlo en inglés, sin una traducción, la verdad es que queda en una evidencia completa que Joe Biden tiene problemas de senilidad que son normales para una persona de su edad, pero para ejercer la responsabilidad de la presidencia de los Estados Unidos, la verdad es que hay una incapacidad evidente. El debate, la verdad es que fue absolutamente desastroso y puso en evidencia, sin ningún tipo de filtros, qué tipo de capacidad de pensamiento, de racionalización, de procesos mentales complejos tenía Joe Biden, y la verdad es que tuvo lapsos de silencio que fue que la verdad extremadamente lamentable y que todo el público interno del Partido Demócrata pudo verlo sin ningún tipo de filtros. Entonces, en ese sentido, Joe Biden está en condiciones no ideales para ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Quiero comentar también que tengo un contacto personal que trabaja muy cercanamente en la Casa Blanca desde hace un año, que no puedo revelar, pero que ha ido comentando en círculos privados cómo él ha visto personalmente a Joe Biden en condiciones bastante deplorables, fuera de cámara. Entonces, la verdad es que este proceso venía a venirse, pero insisto, Joe Biden, con todo lo que ha pasado, su rendimiento y su desempeño en el debate y todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas, él venía porfiando de una manera intensa
y negándose a la posibilidad de bajarse por orgullo político. Hay que recordar que Joe Biden es uno de los políticos más experimentados, más destacados de las últimas décadas. Fue vicepresidente de Obama, ha estado en muchos procesos históricos desde el Congreso, desde su rol de senador. Entonces, que la verdad que para él terminar una carrera política en un sentido de verse a capacidad mental o de senilidad, claro, toca una fibra de orgullo importante para él. Así que yo te diría que era, al fin y al cabo, una decisión personal. Y tan personal es porque hay que recordar que él ya tenía la gran mayoría de los delegados del Partido Demócrata, cuya convención se realiza formalmente en aproximadamente un mes más, del 19 de agosto, donde se va a nominar oficialmente al candidato presidencial, y él ya tenía esos delegados, esa gran mayoría, y esa es otra razón para responder tu pregunta de por qué él no se bajaba, porque es distinto la declaración de la militancia de alto nivel del Partido Demócrata, gobernadores, gente vinculada con el Senado, con la Cámara Baja. Eso es distinto a los delegados. Él ya tenía esa mayoría y la verdad es que no había otro candidato que tenga esa mayoría. Por eso él tiene que transferir esa mayoría de delegados a otro candidato, y es lo que ha hecho hoy día con Kamala Harris. Patricio, en ese sentido, y me quiero quedar quizás con este análisis, con el análisis de la situación de salud mental de Joe Biden, ¿no le dificulta tal vez también prosperar con su presidencia actual, por más que él haya señalado que se quiere enfocar en los últimos meses de su mandato? Porque si la razón es de salud mental, está, inhabilitado incluso hasta para poder ejercer el actual mandato. Lo que pasa es que, claro, una cosa es la inhabilitación política y otra cosa es la inhabilitación médica. Legalmente los presidentes se someten a un examen completo médico cada año. Todos los presidentes lo hacen. En el sentido de Joe Biden, no se descubrió nada que le impida ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Y eso se puede manejar de una manera sutil. Hay que recordar que no es la primera vez. Hay que recordar que hay rumores que no han sido confirmados de manera oficial, con el caso de Reagan, por ejemplo, que se sospechaba que tenía Alzheimer o algún tipo de demencia senil durante su presidencia, durante sus últimos años, sus últimos 2 años, lo que no se ha probado nunca de manera oficial, y él nunca renunció. Reagan siendo un presidente bastante mayor también. Entonces, desde el punto de vista del derecho de Joe Biden de ejercer la presidencia, no hay nada que se lo impida médicamente. Ahora, políticamente es otra cosa, y yo te diría que incluso en las condiciones de salud mental en que está en este momento, no hay ninguna duda que él puede seguir ejerciéndolas por ahora. Tiene una cantidad enorme de asesores. Para eso hay una vicepresidenta también. Hay que recordar que la vicepresidencia de los Estados Unidos tiene un poder un poco limitado, aunque resuelve empates en el Senado, que es un tema importante que puede causar consecuencias políticas importantes, pero al mismo tiempo está ahí para reemplazar al presidente. Así que en ese sentido fue elegida ella formalmente por el electorado, así que ella también tiene toda la facultad legal totalmente legítima para reemplazar a Joe Biden si es que enferma o si llega un escenario fatal, ¿no? Así que en ese sentido yo diría que Joe Biden tiene los elementos tanto legales como políticos para continuar en la presidencia por algunos meses. Hay que recordar que pese a que las elecciones son en noviembre, el nuevo presidente asume en enero. Así que en ese sentido son por lo menos unos 6 meses más. Y insisto, por ahora no hay ninguna señal que él no esté en condiciones para cumplir con su obligación como presidente, ¿no? Patricio, ya que se conoce justamente la información emanada por el mismo Joe Biden, ¿qué pasa ahora con, por ejemplo, porque ya se han hecho actos, por ejemplo, de recaudación de fondos para la campaña del mismo Joe Biden? ¿Qué pasa con esos dineros? Si ya el actual mandatario no va a la carrera presidencial, ¿esos dineros se tienen que devolver? ¿Cómo funciona la legislatura norteamericana basado en ese aspecto? No, las donaciones van a una organización que ayuda al nominado presidencial de cada partido, y en ese sentido pueden transferirse
fácilmente de Joe Biden a Kamala Harris porque son organizaciones que van más allá del nombre específico. Por supuesto que los presidentes tienen una obligación importante y una responsabilidad en el sentido de atraer esos fondos, pero te diría que, respondiendo directamente la pregunta, es buena noticia para el Partido Demócrata que Joe Biden se baja, porque en las últimas semanas, desde el debate, ha habido una baja histórica en la recolección de fondos. Y como señalaba, hace pocas horas se hizo una reunión con los donantes ya establecidos del Partido Demócrata, y fue una reunión desastrosa, que hubo mucha crítica. Se acusó a la candidatura a ambas, tanto a Kamala Harris como Joe Biden, de no revelar toda la información, especialmente sobre la capacidad mental de Joe Biden. Una llamada que se supone que era para aliviar tensiones y recolectar, potenciar el apoyo a Joe Biden, que se le venía escapando de las manos. El resultado fue digamos, totalmente contradictorio con lo que se buscaba hacer. Y en ese sentido, no te quepa duda que el hecho de que Kamala Harris, de 59 años, sana, brillante, yo te puedo decir que efectivamente va a haber un espaldarazo importante en las próximas horas en cuanto a donaciones. Toda esa gente que se negaba un poco a apoyar una causa perdida, te puedo adelantar que no me cabe duda que va a haber un incremento importante en las donaciones, que es vital para enfrentarse a Trump, que luego del atentado ha recolectado una de las donaciones más grandes de la historia de los Estados Unidos. Así que en términos de dinero, el Partido Demócrata tiene mucho que trabajar todavía, ¿no? Patricio Zamorano, analista político desde Washington, D.C. Muchísimas gracias por este contacto y esperamos retomar el contacto contigo prontamente, porque nos has dejado bastante, con bastante conocimiento respecto de la actual situación que se está viviendo en Estados Unidos a esta hora, tras esta decisión de Joe Biden. Muchísimas gracias y estamos